Sí, sí se autoriza. Hacer lectura íntegra, yo creo. ¿Fiscal se excusó? Bueno, está el representante. Pero ahora se va a individualizar. ¿Me dejaste la hojita? Sí, por acá. Ya. Ah, pero está bien. Sí, puede comparecer entonces, no hay problema. Ya. ¿Cómo es que se le había dicho que se excusaba? Aquí me la dejaste abierta, ¿cierto? Quedó abierta la última. Bien, vamos a dar inicio entonces a audiencia en antecedentes 5.789 de 2019. Comparecen por el Ministerio Público. Buenas tardes, señoría. Fiscal Osvaldo Montero Rodríguez. ¿Lo acompaña? Buenas tardes, su señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado, el abogado Ignacio Peña Caroca. Buenas tardes. Comparece también. Buenas tardes, magistrados. Por la defensa comparece la abogada Francisca Barraoces con domicilio y forma de notificación ya registrado, y me acompaña el abogado Miguel, su hermano Paso, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal. Bien, como saben, el único motivo de esta audiencia es dar a conocer a las partes la resolución adoptada por esta magistrado luego de que se conociera en audiencia del 27 de septiembre recién pasado de alegaciones de la defensa del señor Arias Madariaga en estos antecedentes, tendientes o referidas al sobreseimiento definitivo parcial de estos antecedentes. Se leerá la resolución entonces en esta audiencia y les va a ser remitida al término de la misma y una vez incorporada al sistema el documento íntegro a sus correos electrónicos. Entonces, en Rancagua, 3 de octubre de 2019, visto y teniendo presente, primero, que en estos antecedentes el abogado particular, don Marco Contreras, por la defensa del encausado Emiliano Arias Madariaga, solicitó en audiencia el sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 250 letras A y B del Código Procesal Penal, respecto de diversos hechos por los cuales está siendo investigado su representado y que no fueron objeto de formalización en la audiencia. A saber, refiere los siguientes. 1. Señala la imputación por tráfico de influencias u obstrucción a la investigación relacionadas con la causa del Teatro Regional de Rancagua, refiriendo diversas situaciones que eventualmente se estarían investigando respecto de su defendido relativas a un trato especial respecto del señor Chadwin y a una particular preocupación del fiscal Arias respecto de los requerimientos del abogado señor Hermosilla. Indica que constan en la investigación declaraciones de fiscales y asistentes de fiscal que desconocen tales circunstancias y señala que el sumario administrativo seguido en contra de su representado con resolución de fecha 24 de septiembre último no tiene por acreditada esta imputación. Insiste en que en este caso no hay hechos reales ni tampoco fácticos, invoca la causal del artículo 250 letra A del Código Procesal Penal. 2. Luego refiere imputación por los hechos relacionados a eventual tráfico de influencias vinculadas al nombramiento del fiscal señor Arias relativo a un eventual favorecimiento al señor Hernán Chadwick a propósito de un procedimiento abreviado y de ralentizar la causa cabal. También refiere que en el sumario administrativo se descartó esta imputación. Por lo anterior alega la causal del artículo 250 letra A del Código Procesal Penal. 3. Luego señala lo que llama casos de filtraciones en 2 supuestos diversos. A. Uno vinculado con la divulgación por la prensa de la carta del obispo Goy al arzobispo Esati en el marco de la investigación por delitos eventualmente cometidos por miembros del clero. Indica que vagamente se referiría en la denuncia del fiscal Moya, que sería el señor Arias, el responsable de estas filtraciones de información de la causa a la prensa. Indica que los eventuales hechos atribuidos a su defendido no configuran el delito de violación de secreto del artículo 246 del Código Penal, que además hay testimonial a su favor. Indica que el sumario administrativo se le cuestiona no haber evitado las filtraciones de información, agregando que sí hubo filtraciones, pero que no fue por su representado. B.
que por otro lado indica la filtración a medios de comunicación de fotografías publicadas en el caso del ministro de la Corte, en el caso de ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, respecto de especies incautadas desde la oficina del señor Elgueta, como una imagen de, entre comillas, el vudú. Señala que alguien filtró esta información de la causa, pero que no fue su representado. Por estos cargos solicita sobreseimiento definitivo por causal del artículo 250, letra B del Código Procesal Penal. 4. Respecto de la imputación que tiene relación con el supuesto favorecimiento del señor Arias respecto de la abogada Marisa Navarrete, su pareja, en investigaciones penales ante la Fiscalía, indica que hay declaraciones de los fiscales entrevistados y niegan tal situación respecto del señor Arias. Señala que en el sumario administrativo se habría descartado esta situación, por lo que a este respecto solicita el sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 250, letra A del Código Procesal Penal. Argumenta en cada caso refiriendo que los hechos no son constitutivos de delito en los casos 1, 2 y 4 referidos, y en el número 3 indica que si hubo filtración de información, aquello no fue cometido por su representado, por lo que éste no tuvo participación en tales hechos. Considerando segundo, que el fiscal Eugenio Campos Lucero, representante del Ministerio Público que comparece a la audiencia, se opone a que se decrete por el tribunal el sobreseimiento definitivo por las causales alegadas por la defensa, refiriendo que la investigación se encuentra en curso con diversas diligencias pendientes, insistiendo en la necesidad de agotar la investigación para determinar con claridad y precisión los hechos que le pueden ser atribuidos al encausado, que aquello aún no está claro respecto a las situaciones que ha referido en audiencia el defensor. Luego va refiriendo a cada caso planteado por la defensa, indicando las diligencias que aún están en trámite, indicando además desconocer el contenido íntegro del referido sumario administrativo. Además, refiere haber dispuesto en las últimas semanas diversas diligencias a petición del Consejo de Defensa del Estado e incluso de la propia defensa. Indica que no es posible contar con mejores precisiones hoy sobre los hechos y la participación en la forma que pretende la defensa, e insiste en que no se puede descartar la eventual configuración de delitos de tráfico de influencia, favorecimiento, violación de secreto y otros vinculados en los que pueda tener participación el encausado según lo dispuesto en los artículos 240, 241, 246, 248, 269 bis del Código Penal. Tercero, que la abogada señora María Inés Horvitz, por el querellante Consejo de Defensa del Estado, se opone a la solicitud de sobreseimiento definitivo parcial, solicitando su rechazo. Refiere lo pertinente a los hechos de la indagatoria a cargo del fiscal señor Campos, indica que aún no se ha cerrado la investigación, por lo que no es posible en esta etapa descartar la comisión de delitos y tampoco la participación, insistiendo en lo relevante que resulta tener presente los estándares de exigencia para la configuración de las causales invocadas por la defensa, que no concurren en este caso, planteando además la necesidad de precisar los hechos de las eventuales imputaciones atribuidas al señor Arias, y en lo demás adhiere a los planteamientos del fiscal. Cada parte pudo replicar y precisar antecedentes consultados, acompañando documentos al término del debate. Así se dio por concluido el debate, que quedó íntegramente registrado en audio, por lo que en lo demás se tiene por reproducido. Cuarto, que respecto de estos antecedentes es posible señalar en primer término que se inician por resolución FN/MP número 737/2019 de fecha 24 de abril de 2019 del fiscal nacional Jorge Abbott, que dispone instruir investigación penal respecto del fiscal regional de O'Higgins, señor Emiliano Arias Madariaga, por denuncia de carácter administrativo y penal efectuada por el fiscal señor Sergio Moya. Designa fiscal regional al señor Campos para dirigir la investigación penal de los hechos que indica, por eventual tráfico de influencias u obstrucción a la investigación en la causa penal del Teatro Regional de Rancagua, como asimismo por el delito de violación de secreto en el marco de una investigación penal por el delito de microtráfico, y finalmente un eventual delito de tráfico de influencias en el nombramiento de don Emiliano Arias Madariaga como fiscal regional de O'Higgins, a cambio de supuestamente de ralentizar la investigación penal denominada cabal, interviniendo el citado fiscal regional solo con el fin de realizar un procedimiento abreviado en favor de don Hernán Chatwin Larraín, a petición del abogado Luis Hermosilla, el cual habría fracasado, pues se solicitaron penas supuestamente ilegales, que el Tribunal de Garantía competente habría rechazado. En virtud de lo anterior, se resuelve por el fiscal nacional la investigación penal de los hechos señalados por el fiscal que designa, como de toda otra conducta ilícita que contengan las denuncias efectuadas por el fiscal señor Sergio Moya Domke.
Quinto, que la abogada María Eugenia Manau Tapia, presidente del Consejo de Defensa del Estado, interpuso querella criminal en contra de don Emiliano Arias Madariaga como autor de delitos de violación de secreto previsto y sancionado en el artículo 246 del Código Penal, delito informático previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley 19.223 sobre conductas penales relativas a la informática. Violación de secreto de particulares, previsto y sancionado en el artículo 247 del Código Penal y en contra de todos quienes resulten responsables de los indicados ilícitos o de otros que se puedan acreditar en el curso de la investigación, tales como tráfico de influencias u otros, según se desprende de los antecedentes de hecho y de derecho que expone en su libelo. Sexto, que desde entonces el fiscal designado, señor Eugenio Campos, se encargó de la investigación de los hechos referidos en la resolución del fiscal nacional ya señalada y de aquellos contenidos en la querella, a fin de aclarar las circunstancias relativas a los eventuales delitos denunciados y asimismo la participación que le pudiera corresponder en aquellos al entonces fiscal regional, señor Arias. En el marco de esta investigación desformalizada llevada adelante por el Ministerio Público, es que la defensa del encausado, haciendo uso de las prerrogativas que contempla el Código Procesal Penal y que procura el control judicial previo a la formalización, solicitó a este tribunal audiencia para los efectos previstos en el artículo 186 del referido Cuerpo Normativo Procesal. Dicha audiencia se verifica en este tribunal con fecha 11 de julio de 2019 y a ella asisten el fiscal, el querellante y el abogado defensor del investigado. Es así como en el desarrollo de la misma y ante la petición del abogado del señor Arias se expone sucintamente por el ente persecutor los hechos que se investigan conforme a la resolución del fiscal nacional que ordena instruir la misma. Luego el tribunal fija al Ministerio Público un plazo de 3 meses para que se proceda a la formalización, plazo que a esta fecha se encuentra aún vigente. Que en audiencia del 27 de septiembre pasado, el fiscal Campos formaliza investigación formulando cargos al encausado señor Arias por los hechos que indica y califica como constitutivos de ilícitos del artículo 4 de la Ley 19.223 y el delito de violación de secreto del artículo 246 del Código Penal. Luego de ello, en esa misma audiencia, el abogado defensor del señor Arias plantea entonces solicitud de sobreseimiento definitivo parcial, esto es, respecto de las imputaciones que se hubieran efectuado a su representado y respecto de las cuales aún no se ha formalizado. Esto es por las 4 imputaciones referidas en el considerando primero de esta resolución, respecto de las cuales el defensor argumentó en torno a las causales de las letras A y B del artículo 250 del Código Procesal Penal en la forma que ya se refirió en dicho considerando. Séptimo, que de la información recibida en la audiencia surge como una primera situación en esta etapa de conocimiento para el tribunal la dificultad en cuanto a la indeterminación de los hechos precisos y específicos que se le atribuyen al señor Arias, planteando incluso su defensor la dificultad para reconstruir desde la denuncia efectuada por el fiscal Moya los eventuales hechos atribuidos, señalándolos y planteándolos el defensor en la forma que los refiere en audiencia. Que en la audiencia se insiste por el fiscal a cargo de la investigación en orden a la situación procesal de hallarse estos antecedentes en periodo de investigación desformalizada a su cargo en el marco de aquello contenido en la resolución del fiscal nacional que le da inicio a la instrucción del proceso penal respecto del señor Arias, que es un hecho cierto de la causa dicha situación procesal, en orden a que se encuentra vigente el plazo que el Tribunal de Garantía le otorgó precisamente por solicitud de la defensa y en resguardo de sus intereses, conforme a la norma del artículo 186 del Código Procesal Penal, pudiendo al término de dicho plazo la Fiscalía estar en condiciones de decidir si formalizará o no al encausado por aquellas otras imputaciones en su contra, lo que permitirá conocer adecuadamente los hechos que finalmente pasarán a conformar la imputación respectiva. Que no obstante lo anterior, la defensa efectuó desde ya sus planteamientos de sobreseimiento definitivo parcial, acogiéndose a la facultad de solicitarlo en cualquier instancia del procedimiento, lo que no es discutido o desconocido por este tribunal. Es así entonces que este planteamiento de la defensa se produce en una etapa incipiente de conocimiento de los antecedentes ante este Tribunal de Garantía. En esta instancia procesal de conocimiento para este tribunal, que debe resolver con los antecedentes que se le exponen por los intervinientes en la audiencia y aquellos que se pudieran acompañar en la misma, se enfrenta a la dificultad que viene dada por aquella falta de determinación, de precisión necesaria en relación a los hechos que conformarían cada imputación respecto del encausado, para efectos de abocarse el tribunal a la función de valorar aquellos para el análisis de tipicidad que pretende la defensa, como asimismo para el análisis de los presupuestos de la participación del encausado en su caso.
En la misma línea de análisis respecto de aquella dificultad, dada la indeterminación actual de las hipótesis fácticas sobre las que ha de pronunciarse el tribunal, aquello resulta reafirmado con la información referida en audiencia por el fiscal señor Campos, a cargo de la investigación, que indica que efectivamente esta es una causa en etapa de investigación, como ya se refiriera, y que respecto de las diversas imputaciones esbozadas hoy por la defensa, si bien se han realizado ciertamente diligencias de toma de declaraciones y otras diversas instrucciones particulares y orden de investigar dirigidas a la Policía de Investigaciones, entre otras, se detalla precisamente por el fiscal a cargo variadas diligencias de investigación que se encuentran pendientes y en curso de desarrollo, indicando alguna de ellas, a saber, Oficio 142-2019 dirigido a la Fiscalía de Puerto Montt. Oficio 143-2019 de fecha 10 de septiembre de 2019 dirigido a la Policía de Investigaciones. Oficio 144 de 2019 del 10 de septiembre de 2019 dirigido a la Fiscalía Nacional, Dirección Ejecutiva Nacional. Informe policial recepcionado por el Ministerio Público el 13 de septiembre del 2019 por parte de la Policía de Investigaciones, en la cual se sugieren diversas diligencias a raíz del mérito del desarrollo de las investigaciones y se pide una nueva ampliación de una instrucción particular diversa a la referida policía el 13 de septiembre de 2019, a los cuales el Ministerio Público accedió mediante oficio 487 de fecha 16 de septiembre del 2019 con un sinnúmero de diligencias que dicen relación con los abogados y que se trataría de alrededor de 7 diligencias. Requerimiento de información que se le encargó a la Policía de Investigaciones para que dirigiera a la Excelentísima Corte Suprema, que es el oficio número 489 de fecha 16 de septiembre de 2016. Requiriendo diversos antecedentes a ese excelentísimo tribunal. Oficio número 490 de 16 de septiembre de 2019, en que se solicita por parte del Ministerio Público algunos antecedentes, copias de evidencias, comunicaciones y algunas declaraciones en sede administrativa a la excelentísima Corte Suprema, en particular a la ministra señora Rosa María Amaya. Requerimientos de información solicitados por la defensa que dice relación con el oficio 492-2019 a la Policía de Investigaciones relacionadas con las especies que se encuentran en evidencia por parte de la Policía de Investigaciones. Solicitud de diligencias pedidas por el Consejo de Defensa del Estado a través de su presidenta María Eugenia Manau Tapia y las cuales fueron proveídas que dicen relación con cada uno de los puntos que se debaten el día de hoy. Citaciones a declarar de la Fiscalía, citaciones a algunos profesionales de comunicaciones y algunos temas relacionados con otras aristas. Noveno, que el referido sumario administrativo, principal base de las argumentaciones de la defensa, viene a constituir un antecedente más dentro de la investigación, pudiendo el fiscal que lleva la investigación en los antecedentes penales reiterar diligencias contenidas en dicho sumario, luego confrontarlas con otros antecedentes o diligencias de investigación, por lo que no resulta vinculante los contenidos de aquella investigación, que como sabemos existe independencia de las investigaciones en el ámbito administrativo de aquella en el ámbito penal. Así además lo advierte y precisa el fiscal señor Ayala a cargo de la investigación administrativa, haciendo presente que la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad civil y administrativa. Entre paréntesis, punto Q, página 16 de 40, en la resolución del sumario administrativo exhibido por la defensa, de fecha 24 de septiembre del 2019. De igual modo, el fiscal nacional en dicha resolución reitera las diferencias del procedimiento administrativo respecto del procedimiento penal. Décimo, que respecto de la causal invocada de la letra A del artículo 250 del Código Procesal Penal, esto es, comillas, cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito, cierre comillas, existe doctrina y también se han ido asentando los criterios de estándar jurisprudencialmente en cuanto a que para decretar este sobreseimiento, por un lado resulta necesario, o se ha estimado como presupuesto básico, que la existencia de los hechos sobre los que recae ese pronunciamiento se encuentre demostrada o a lo menos no controvertida, que no resulta posible para esta juez en esta instancia alcanzar dicho estándar en la presente causa, existiendo diligencias investigativas pendientes, en curso, dirigidas o conducentes a obtener el esclarecimiento o precisión respecto de la existencia de los hechos que se le pueden atribuir al encausado señor Arias, que se ha estimado que al no haberse practicado todas las diligencias tendientes a la averiguación del hecho punible, esta falencia impide determinar con la certeza requerida para un sobreseimiento definitivo el presupuesto fáctico valorativo aplicado en este caso, es decir, que los hechos no son constitutivos de delito.
Luego, la determinación de esta causal supone que no haya atisbo de duda ni doctrinaria ni jurisprudencial sobre la falta de tipicidad de la conducta. Debe aparecer de manifiesto y sin lugar a dudas que el hecho investigado no fuere constitutivo de delito. Entonces, se estima por esta juez que no es posible en esta etapa de conocimiento descartar el que pudiera llegar a configurarse en el caso que se investiga los ilícitos de tráfico de influencias, violación de secreto, obstrucción a la investigación u otros de aquellos previstos en las disposiciones legales de los artículos 240, 240 bis, 246, 248 bis, 269 ter, todos del Código Penal, como lo planteara el fiscal y la querellante en sus argumentaciones. En atención a ello, no podrá decretarse por ahora el sobreseimiento definitivo por la causal referida. Considerando 11. Que respecto de la causal de la letra B del artículo 250 del Código Procesal Penal, comillas, cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado, cierre comillas, en relación a las eventuales imputaciones referidas por la defensa del señor Arias, denominándolas filtraciones de información de la investigación a los medios de comunicación o prensa, acontece una situación similar a la antes descrita, en cuanto a la dificultad en esta instancia de precisar los presupuestos fácticos de dichas eventuales imputaciones, sobre las cuales deberá pronunciarse el tribunal respecto de la causal alegada. Corresponderá determinar si ocurrieron tales filtraciones de información, si aquello configuró un delito, para luego poder valorar si al encausado no le hubiere correspondido ningún tipo de participación punible en tales hechos. El estándar para la configuración de esta causal supone que la inocencia de la persona a quien se atribuye el delito se halle establecida de manera manifiesta, palmaria y rotunda. Se exige que aparezca de manera evidente, cierta y nítida la inocencia de la persona que está siendo imputada. Debe existir certeza de que la persona imputada, el de la comisión de un delito, no ha tenido ninguna participación en el hecho. Conforme lo razonado en los considerandos que preceden, atendidos los antecedentes incorporados en el debate por los intervinientes y existiendo diligencias pendientes, no se cuenta con antecedentes sólidos que permitan en esta instancia sostener que aparece claramente establecida la inocencia del encausado Arias en los eventuales hechos referidos a las filtraciones de información relativas a las causas señaladas por el defensor, razón por la cual por ahora no podrá decretarse sobreseimiento por la causal solicitada. Conforme a las consideraciones que preceden y disposiciones legales citadas, se resuelve: primero, que se rechaza la solicitud de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa por no concurrir en esta instancia los presupuestos del artículo 250, letra A del Código Procesal Penal respecto de las imputaciones señaladas en los números 1, 2 y 4 por la defensa referidos en el considerando primero de esta resolución. Segundo, que se rechaza la solicitud de sobreseimiento definitivo planteada por la defensa respecto de las imputaciones indicadas con el número 3, contenidas en el considerando primero de esta resolución, por no concurrir en esta instancia los presupuestos del artículo 250, letra B del Código Procesal Penal. Son los términos de la resolución. En RUC y RIT que se indican, notifíquese a las partes. Esos son los términos de la resolución, luego del debate que se produjera en la audiencia ya aludida. Siendo este el único motivo de la audiencia, van a ser remitidas a sus correos electrónicos una vez incorporada al sistema la resolución de la cual se ha dado lectura, a sus correos electrónicos. ¿Alguna solicitud? Magistrado, solamente no respecto de esto, sino que le dejamos unos... Devolvemos documentos, sí. Gracias por recordarme. Queremos solicitar copia de audio, si es posible la pudiésemos llevar ahora. Sí, por supuesto. Sí, ¿cómo se pide? Solamente acompañar el soporte técnico, nada más. Sí, se la entregan de inmediato. Lo otro, teníamos una duda, pero es más de precisión. Lo que pasa es que en el sistema la causa siempre apareció en el Poder Judicial de la Oficina Judicial Virtual de los abogados que estaban con patrocinio en la causa. Actualmente la causa no aparece y tampoco la podemos encontrar en el Poder Judicial. No sé si sabemos por qué está reservada o si acaso no lo está. Desconocemos dicho motivo. No pueden ingresar a la causa. No. ¿Y antes sí podían? Antes podíamos verla por la Oficina Judicial Virtual de al menos de los abogados que estaban acreditados. Ya. Es una información que deberían precisar ya con el administrador, ya, para efectos de que les vea cuál es la situación de acceso, en definitiva. A mí me aparece aquí como reservada, en todo caso, pero para que lo confirmen. Claro, como está reservado no nos aparece a nosotros. Ok, para que lo confirmen con él. Bien, entonces las copias, como ya les dije, se devuelven los documentos, vamos a dejar constancia de aquello, que se devuelve la carpeta tomo 3, que dejará a disposición la Fiscalía, documentos del Consejo de Defensa y también de la Defensa. Se entregan ahora, ¿ya? Ahí se los puede. Espérate un poquito, Vanessa. No venga nada acá. No. Eso se puede devolver. ¿Ese es del Consejo de Defensa? Ahí le pusimos una marquita de quién. ¿Ya? Gracias. Ponemos término a la audiencia entonces.
vamos para... Ya, le copia el audio y después va a mi oficina para que pasemos el archivo.